Buenas tardes a todos. Quizás les da la bienvenida a nuestro webinar, Clasificación y Diagnóstico de la Diabetes ADA 2021. Para nosotros es un gusto realizar este tipo de jornadas académicas que fortalecen las habilidades de los profesionales del laboratorio clínico. Gracias por su participación. La conferencista de hoy, Ana Valentina Pérez Porras, médica de la Universidad de los Andes. Doctora Valentina, bienvenida. Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a nuestro webinar sobre clasificación y diagnóstico de diabetes, de acuerdo con la guía de la Asociación Estadounidense de Diabetes, publicada en este año del 2021. La Asociación de Diabetes Estadounidense viene actualizando anualmente la guía privada del estado de la diabetes, y esta es una guía que se puede hacer públicamente desde acceso público por medio de la página web de la asociación. Entonces, el contenido de este webinar, vamos a comenzar con la epidemiología de la diabetes para ponernos en contexto sobre el impacto y la importancia que tiene esta enfermedad en la sociedad actual. Luego continuaremos con la clasificación de la misma, en la guía. Hablaremos sobre las pruebas diagnósticas que recomienda la guía para el diagnóstico y la confirmación de diabetes. Continuaremos luego hablando específicamente de los tipos de diabetes, que son 4: diabetes tipo 1, prediabetes tipo 2, tipos específicos de diabetes, como se llama la guía de la Asociación Estadounidense de Diabetes, y la diabetes gestacional. Finalmente, concluiremos con 2 casos clínicos para revisar los conceptos vistos durante la. Entonces, comenzando con la epidemiología, en la mano izquierda observar el mapa 4.5.1, publicado en la novena edición del Atlas de Diabetes, que es otra organización que actualiza constantemente, periódicamente, los datos epidemiológicos de diabetes para actualizar y ser más conscientes del impacto de esta enfermedad en la sociedad. Entonces, en este gráfico observamos la prevalencia ajustada por edad para diabetes en adultos entre 20 a 79 años en la región de América del Sur y América Central. Observamos que en general nuestra región tiene una prevalencia elevada de diabetes. Por ejemplo, Brasil con una prevalencia aproximadamente mayor al 9%, países como Colombia o Panamá, una prevalencia del 7 al 8%, y Perú alrededor del 6%. Como les comentaba, estos son datos de la novena edición del Atlas de Diabetes, publicado en el 2019. Sin embargo, precisamente en diciembre 6 del año en curso, el Atlas de Diabetes va a ser su 10ª publicación, actualizando estos datos, y los datos de la derecha son los datos actualizados que publicaron previamente sobre el impacto que tiene la diabetes. Entonces, 1 de cada 10 adultos está viviendo con diabetes. En la edición pasada se estimaba que 1 de cada 11 adultos estaba viviendo con diabetes, y esto nos lleva aproximadamente a una prevalencia de 537 millones de personas con diabetes actualmente. Para darnos una idea de la desigualdad de los países, tenemos que 4 de cada 5 adultos con diabetes viven en países de bajo a mediano ingreso, que es un gran porcentaje de los países de la región de América del Sur y América Central. Y otro dato que personalmente me llamó mucho la atención es que la diabetes, el año en curso, en el 2021, ha sido responsable de 6,7 millones de muertes, excluyendo a aquellos pacientes con mortalidad por COVID-19. Y para asociar este dato con la coyuntura actual de la pandemia por COVID-19, tenemos que la pandemia a la fecha por COVID-19 ha llevado a aproximadamente 5 millones de muertes, y en comparación con los 6,7 millones de muertes que ha sido responsable de la diabetes en este año, es un número significativamente mayor, por lo que podemos analizar el impacto que tiene esta enfermedad y la importancia que ejerce en la atención de salud, puesto que un diagnóstico precoz evitaría significativamente las complicaciones de la enfermedad. Ahora, continuando con la clasificación de diabetes, recordemos, esta es una
enfermedad metabólica que se caracteriza por un estado hiperglicémico crónico producido por alteración en la secreción y o sensibilidad de la insulina. Precisamente la clasificación se basa en el mecanismo fisiopatológico que está produciendo la enfermedad. Tenemos la diabetes tipo 1 debido a la destrucción autoinmune de las células beta del páncreas, la diabetes tipo 2 debido a la pérdida progresiva de la secreción adecuada de insulina por las células beta del páncreas, y tenemos estos otros dos tipos de diabetes, todos diabetes tipo 1 y tipo 2. La guía reconoce un grupo de tipos específicos de diabetes debido a las causas, así como lo llama, y en este grupo incluyen los síndromes monogénicos, es decir, aquellos síndromes que se deben a un solo gen, síndromes genéticos. Tenemos aquí las enfermedades del páncreas exocrino y la diabetes inducida por medicamentos. Por ejemplo, en pacientes con infección por virus y inmunodeficiencia humana, este es uno de los aspectos que más llama la atención de de este año. La guía reconoce que hay evidencia que los pacientes que tienen terapia antirretroviral tienen un riesgo mayor asociado a progresión de diabetes. Asimismo, por ejemplo, los pacientes con post-trasplante, cuyo tratamiento incluye el consumo de glucocorticoides, también está asociado con un riesgo mayor de progresión de diabetes. Y el cuarto tipo es la diabetes mellitus gestacional, que se diagnostica en el segundo y tercer trimestre del embarazo, en aquellas gestantes que no tuvieron el diagnóstico previamente a la gestación. Recordar pues que los paradigmas tradicionales de que la diabetes tipo 2 ocurre solo en adultos y la diabetes tipo 1 solo en niños ya no son adecuados, puesto que ambas enfermedades suceden en ambos grupos poblacionales. Y en cuanto a la clasificación, la diabetes generalmente no, el tipo de diabetes no es claro al comienzo, es muy común que exista un mal diagnóstico, sin embargo, vale la pena hacer los estudios pertinentes para ubicar cada uno de los pacientes en el tipo adecuado, puesto que esto va a depender de la conducta clínica que se le proporciona a cada paciente. Independientemente pone que sea clasificado paciente, una vez ocurre la hiperglicemia crónica, el riesgo de generar complicaciones a largo plazo, complicaciones macrovasculares o microvasculares, está presente. Sin embargo, la progresión puede llegar a diferir. Continuamos con las pruebas diagnósticas para diabetes. Recordar, tenemos tres. Está la glucosa plasmática en ayunas, el test de tolerancia oral a la glucosa y la hemoglobina glucosilada o hemoglobina A1C. En general, la guía no recomienda una prueba sobre la otra. Sin embargo, es importante reconocer que las pruebas tienen ciertas ventajas o desventajas y que es mejor o es más adecuado cierto tipo de pruebas para cada tipo de pacientes. Entonces, en cuanto a la glucosa plasmática en ayunas, lo que nos sugiere la guía es que el criterio para el diagnóstico de diabetes es que debe ser mayor a 126 miligramos por decilitro. Recordemos, ayuno se define como una no ingesta calórica en las últimas 8 horas. En cuanto al test de tolerancia oral a la glucosa, esta prueba, la guía sugiere que se realice según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que consiste en una carga oral de 75 gramos de glucosa disuelta en agua y 2 horas posterior a la ingesta de la carga se aplica la glucosa plasmática. Este valor para un criterio de diabetes debe ser mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. Y la tercera hemoglobina A1C sugiere que debe ser mayor o igual al 6,5%. La guía es muy clara explicando que la prueba debe realizarse en laboratorios que utilicen un método certificado por la NSP y que esté estandarizado al estudio del CCT. Por otro lado, tenemos un diagnóstico clínico claro que sucede en aquellos pacientes que consultan con síntomas clásicos de hiperglicemia. Recordemos las 4 P's, que es polidipsia, aumento de la sensación de sed, polifagia, aumento del apetito, pérdida de peso, poliuria,
aumento de la producción de orina. Entonces, los pacientes que consulten con estos síntomas de hipoglucemia asociados a una prueba plasmática aleatoria mayor o igual a 200 miligramos por decilitro tienen un diagnóstico certero de diabetes. Entonces, también recordar que la diabetes es diagnosticada en cualquier aspecto clínico de la enfermedad, tanto en pacientes asintomáticos, a quienes se solicite una prueba aleatoria, o en pacientes que estén en estudio de diabetes o ya pacientes sintomáticos. En cuanto a la confirmación del diagnóstico, como lo mencionábamos, en casos de pacientes que consulten por una crisis hiperglicémica asociada a una glucosa plasmática aleatoria mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, el diagnóstico está hecho de diabetes. Y en cuanto a las otras 3 pruebas, entonces la guía recomienda repetir la prueba, tener mínimo 2 pruebas encima de los valores normales para confirmar el diagnóstico. En caso de que tengamos una prueba discordante, es decir, que una prueba mide por encima del valor normal y la otra prueba mide en rangos de referencia, entonces la guía sugiere repetir aquella prueba que esté por encima del punto de corte. Tenemos aquí 3 ejemplos. El primero, por ejemplo, paciente que tiene una hemoglobina A1C de 7%, se le repite el procesamiento y resulta en una hemoglobina A1C de 6.8%. En este caso es un diagnóstico confirmado de diabetes. El segundo caso, paciente con una glucosa plasmática de 165 miligramos por decilitro, se le solicita una prueba hemoglobina A1C que resulta 6.6%, y en este caso también sería un diagnóstico confirmado de diabetes. O en este caso, el paciente con una glucosa plasmática mayor a 135 miligramos por decilitro, lo cual está por encima del punto de corte, se le solicita una hemoglobina A1C que resulta 6.2%, que no cumple con los criterios diagnósticos de diabetes, por lo que se debe repetir una glucosa plasmática en ayunas. Entonces, en cuanto a las interferencias por hemoglobina A1C, como lo mencionábamos, no es que haya una prueba superior a la otra, sin embargo, es importante tener en mente los pacientes a los que es mejor solicitarle una prueba. Y en cuanto a la hemoglobina A1C, se ha demostrado que aquellos pacientes con hemoglobinopatías pueden llegar a tener alguna alteración en su resultado. Sin embargo, frente a este hallazgo, varios métodos han sido certificados que no producen interferencias para hemoglobinas variantes. Esta lista de estos métodos ha sido publicada por la NGSP y se puede consultar en su página web. Otra interferencia que puede llegar a tener la hemoglobina A1C es la raza. Se ha encontrado que los afroamericanos pueden tener niveles superiores de hemoglobina A1C en comparación con los blancos no hispánicos, y es un punto a tener en cuenta al momento de solicitar la prueba. Y en general, no es recomendado la hemoglobina A1C para pacientes que tengan alguna condición que implique mayor recambio de glóbulos rojos. Por ejemplo, la enfermedad de células falciforme, o las pacientes gestantes, o aquellos que tengan deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es una enzima que protege los eritrocitos y al estar ausente va a implicar un mayor recambio de los mismos. O, por ejemplo, pacientes que tengan pérdida sanguínea o transfusión reciente. Entonces, como lo mencionábamos, es importante evaluar cada uno de la condición de los pacientes para indicar cierto tipo de pruebas. Por ejemplo, también los pacientes que están hospitalizados y tienen algún tipo de estrés metabólico, no es recomendado hacer una test de tolerancia oral a la glucosa, puesto que esto puede afectar los resultados, y además la logística de la prueba puede no ser conveniente para el paciente, tal vez que esté en UCI o que esté hospitalizado. Ok, entonces, en cuanto a los tipos específicos de diabetes, vamos a comenzar con la diabetes tipo 1. Esta representa del 5 al 10% de los casos totales de diabetes y se debe a la destrucción autoinmune de las células beta del páncreas. Como ya lo mencionamos, las células beta del páncreas son las encargadas de la producción de insulina.
Y una característica importante de este tipo de diabetes es que la mayoría de pacientes consulta con síntomas agudos de diabetes y aproximadamente un tercio de los pacientes van a debutar con una cetoacidosis diabética que llega a poner en riesgo la vida de los mismos. En cuanto al tamizaje, la guía reconoce que hay falta de consenso. Sin embargo, sugiere considerar realizar tamizaje a los pacientes a los parientes de los pacientes que tienen diagnóstico confirmado de diabetes mellitus tipo 1. Y aquí en el cuadro de la derecha observamos algunos de los marcadores más utilizados para el diagnóstico de diabetes tipo 1. Están los anticuerpos antiislotes, anti-GAD, antiinsulina, antitirosinfosfatasa IA2 e IA2 beta y el transportador de zinc 8 o ZNT8. Ahora, el término prediabetes, la guía lo define como aquellos individuos con niveles de glucosa que no alcanzan los criterios para diabetes, pero son lo suficientemente elevados como para considerarse normales. Nuevamente tenemos las tres pruebas que mencionamos. Está la glucosa plasmática en ayunas, está el test de tolerancia oral a la glucosa y la hemoglobina A1C. En cuanto a la glucosa plasmática en ayunas, para diabetes este rango está entre 100 miligramos por decilitro a 125 miligramos por decilitro. En cuanto al test de tolerancia oral de la glucosa, el rango se encuentra entre 140 a 199 miligramos por decilitro, y en cuanto a la hemoglobina A1C, entre 5.7 a 6.4%. La guía también nos sugiere los criterios de evaluación, es decir, a qué pacientes es considerado, es razonable empezar una evaluación de la progresión de diabetes o el riesgo de producir diabetes en adultos asintomáticos. Entonces, se sugiere que el testeo se realice en pacientes con sobrepeso u obesidad y tengan al menos uno de los siguientes factores de riesgo: que tengan un pariente de primer grado con diabetes, que pertenezcan a una raza de alto riesgo, entre las que están los afroamericanos. Nosotros los latinos somos considerados una raza de alto riesgo para diabetes, los americanos nativos, los isleños del Pacífico y los asiáticos americanos, o que tengan antecedente de enfermedad cardiovascular, como por ejemplo un infarto agudo del miocardio, que tengan hipertensión, es decir, una tensión arterial mayor o igual a 140-90 milímetros de mercurio, o que estén en tratamiento para la tensión arterial, que tengan dislipidemia, definida como un colesterol HDL menor a 35 miligramos por decilitro, o unos niveles de triglicéridos mayor a 250 miligramos por decilitro, las mujeres que tenemos síndrome de ovario poliquístico, los pacientes sedentarios, es decir, que no realizan actividad física, y aquellos que tengan condiciones clínicas asociadas a la resistencia a insulina, como por ejemplo obesidad severa u acantosis nígricans, que es un signo clínico que consiste en hiperpigmentación en los pliegues de la piel. Entonces, aquí en el cuello o en la axila o en la ingle hay una hiperpigmentación de la piel del paciente. En los pacientes con prediabetes se sugiere entonces hacer seguimiento anualmente, y las mujeres que fueron diagnosticadas con diabetes gestacional deben tener seguimiento de por vida por cada 3 años. Además, para todos los demás pacientes, la guía recomienda comenzar el testeo a los 45 años. Así que les pregunto, ¿cuántos familiares, amigos o pacientes tienen ustedes mayores de 45 años que nunca se han hecho una prueba de tamizaje para diabetes? Sabiendo, aquí reflexionando también respecto a los beneficios que tiene el diagnóstico precoz de la enfermedad para evitar las complicaciones a largo plazo, complicaciones macrovasculares y microvasculares. Y pues la guía también indica que si los resultados son normales, el testeo debe ser repetido en un intervalo de 3 años, considerando un testeo más frecuente de acuerdo con las condiciones del paciente. Por último, esta también es una de los puntos nuevos de la guía de este año.
y es respecto a los pacientes con infección del virus de inmunodeficiencia humana. La guía recomienda hacer el testeo antes de iniciar la terapia antirretroviral, al momento de iniciar la terapia antirretroviral y a los 3 o 6 meses de haber iniciado la terapia antirretroviral. Y esto porque se ha demostrado una asociación entre la terapia antirretroviral y un riesgo aumentado del desarrollo de diabetes. En cuanto a los niños y adolescentes, entonces la guía considera que se debe comenzar en jóvenes. Jóvenes defínase como el inicio de la pubertad o a los 10 años, lo que suceda primero, que tengan sobrepeso, es decir, que se encuentren en el percentil 85 o por encima del percentil 85, que tengan obesidad, igual o mayor del percentil 95 y que tengan al menos uno de los siguientes factores de riesgo. Entonces, uno es que su madre haya tenido diabetes gestacional durante el embarazo del niño, que tengan historia familiar de diabetes tipo 2 en un familiar de primero o segundo grado, que pertenezcan a una de las razas de alto riesgo que ya las mencionábamos, nativos americanos, afroamericanos, nosotros los latinos, asiáticos americanos e isleños del Pacífico, y que tengan signos o condiciones asociadas con la resistencia a la insulina, como acantosis nígricas, hipertensión, dislipidemia, las niñas con síndrome de ovario poliquístico o que hayan tenido un peso pequeño para la edad gestacional al nacimiento. Una de las utilidades que nos trae la guía para aumentar la concientización de la importancia del diagnóstico de diabetes es este formulario que consiste en 7 preguntas para facilitar a las personas la identificación de quién merece la pena ser evaluado por un médico para el diagnóstico de diabetes. El formulario pregunta la edad del paciente, el sexo del paciente, antecedente de diabetes gestacional, antecedente familiar de diabetes, antecedente de hipertensión arterial, sedentarismo y el peso del paciente. Entonces, de acuerdo a la respuesta que cada uno tenga, se asigna cierto puntaje al formulario y si la suma de este puntaje es igual o mayor a 5 puntos, la guía recomienda que se refiera el paciente a un médico para iniciar con el proceso de diagnóstico de diabetes. Tenemos aquí un cuadro comparativo respecto a los dos tipos principales de diabetes, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Entonces, por un lado, la edad del diagnóstico. En la tipo 1 generalmente es menor, se realiza en menores de 25 años, aunque como lo mencionamos puede ocurrir a cualquier edad. En los pacientes con diabetes tipo 2, el diagnóstico generalmente se realiza por encima de los 25 años y la prevalencia en niños y adolescentes está aumentando. En cuanto al peso, en los pacientes con diabetes tipo 1 por lo general es normal, aunque se han descrito mayor prevalencia de diabetes tipo 1 en pacientes con sobrepeso u obesidad, mientras que en la diabetes tipo 2 más del 90% de los pacientes tienen sobrepeso. Los autoanticuerpos en la diabetes tipo 1 son positivos y en la diabetes tipo 2 son negativos. La dependencia de la insulina. En los diabetes tipo 1 sí está indicada la insulina, en los pacientes con diabetes tipo 2 varía. La sensibilidad a la insulina en el tipo 1 va a estar normal aumentada, mientras que en el tipo 2 va a estar disminuida. El antecedente familiar de diabetes en los tipo 1 no es frecuente. Y en los pacientes con diabetes tipo 2 es frecuente que tengan familiares con diagnóstico de diabetes. Y por último, el riesgo de la cetoacidosis, como lo mencionamos, en los pacientes con diabetes tipo 1 es alto. Hasta un tercio de los pacientes con diabetes tipo 1 debutan con una cetoacidosis diabética, mientras que en los pacientes con diabetes tipo 2 no es bajo, no es tan común, sin embargo, no es nulo. Ahora, en cuanto a la tercera clasificación de diabetes, los tipos específicos de diabetes, tenemos la diabetes relacionada con fibrosis quística, que esta fue una de las
de los nuevos resultados de la guía del 2020, del año pasado, hacía énfasis en que la diabetes relacionada con fibrosis quística es la comorbilidad más común en los pacientes con fibrosis quística. Se encuentra en alrededor 20% de los adolescentes y 45% de los adultos. Y lo importante de ello es que esto implica un mayor riesgo de mortalidad, por lo que es importante también tener esto en mente y tamizar a los pacientes con fibrosis quística, hacerles un seguimiento para evitar futuras complicaciones que lleguen a tener por la diabetes. El siguiente subgrupo es la diabetes mellitus post-trasplante, como lo mencionamos, asociado al tratamiento con glucocorticoides que reciben los pacientes trasplantados, y la guía sugiere que un diagnóstico apropiado se debe realizar cuando el paciente está estable con su medicación y está libre de una infección. El tercero son los síndromes monogénicos de diabetes en pacientes menores de 6 meses, la diabetes neonatal, o tenemos el síndrome MODY, Maturity Onset Diabetes of the Young, que consiste en un inicio de la hiperglicemia antes de los 25 años y se caracteriza por la disfunción en la secreción de insulina con defectos mínimos en la acción de la misma. El cuarto subgrupo es por disfunción del páncreas exocrino y este incluye tanto la disfunción estructural como la funcional de la secreción de insulina. Puede estar asociada a varias causas como pancreatitis, como algún trauma, como alguna neoplasia o de forma idiopática. Y para el diagnóstico de la diabetes por disfunción del páncreas exocrino, la guía sugiere solicitar una imagen del páncreas asociado a un panel de anticuerpos para diabetes. Si esta imagen nos resulta con alguna patología del páncreas y los anticuerpos para diabetes resultan negativos, seguramente estaremos frente a una diabetes por disfunción del páncreas exocrino o deberíamos considerarlo en nuestros diagnósticos diferenciales. Por último, tenemos entonces la diabetes mellitus gestacional. Es recomendado testear para diabetes mellitus a todas las gestantes entre las 24 a 28 semanas de embarazo que no hayan sido diagnosticadas con diabetes previamente. Si hacemos el diagnóstico o si buscamos la enfermedad antes de las 24 semanas, entonces probablemente a lo que estemos es que la gestante ya previamente haya tenido diabetes antes del embarazo y no sea una diabetes mellitus gestacional. Por eso es que la guía lo recomienda entre las 24 a 28 semanas de embarazo. También es importante tener en cuenta que la diabetes gestacional implica un mayor riesgo posterior de desarrollo de diabetes, generalmente tipo 2, posterior al parto. Y la prueba recomendada para diagnosticar diabetes mellitus gestacional es el test de tolerancia oral a la glucosa. La guía nos propone 2 estrategias para esto, la estrategia de un paso y la estrategia de 2 pasos. Entonces, por un lado, tenemos la estrategia de un paso que consiste en el test de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos de glucosa. Se mide la glucosa plasmática en ayunas a la hora y a las 2 horas. Y si alguna de los valores está elevado, entonces se considera que la paciente cumple con los criterios diagnósticos para diabetes gestacional. En ayuno de 92 miligramos por decilitro, a la hora 180 miligramos por decilitro y a las 2 horas 153 miligramos por decilitro. Por otro lado, la estrategia de 2 pasos. Entonces, el paso 1 es realizar la carga oral de glucosa con 50 gramos de glucosa y se debe medir la glucosa plasmática a la hora de la carga. Si esta glucosa plasmática es mayor o igual a 130 miligramos por decilitro, se sugiere entonces proceder con el segundo paso, que consiste en una ingesta de una carga de 100 gramos de glucosa. Y la guía sugiere que el diagnóstico de diabetes gestacional se realiza cuando al menos 2 de los siguientes valores de glucosa plasmática están en valores elevados.
En ayuno, por encima de 95 miligramos por decilitro, a la hora 180 miligramos por decilitro, a las 2 horas 155 miligramos por decilitro y a las 3 horas 140 miligramos por decilitro. Contrario con lo que sugiere la Asociación Estadounidense de Diabetes, el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras considera que con tan solo una medición por encima de los puntos de corte ya es suficiente para realizar el diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. Finalmente, para concluir, entonces tenemos dos casos clínicos. El primero consiste en un paciente masculino de 15 años, quien consulta al servicio de urgencias por vómito y dolor abdominal a las 2 de la mañana. Refiere que desde hace 3 semanas tiene poliuria, aumento de la producción de la cantidad de orina, polidipsia, aumento de la sensación de sed y ha perdido 7 kilos, pérdida de peso. Refiere que no tiene antecedentes familiares de diabetes y al momento de realizar el examen físico se encuentra un índice de masa corporal de 21 kilogramos por metro cuadrado. Se solicitan entonces algunos paraclínicos para diagnóstico de diabetes. Se solicita un uranálisis y unos gases arteriales que resultan la glucometría en 492 miligramos por decilitro, la hemoglobina A1C en 12%, las cetonas en el uroanálisis resultan con 2 cruces y el pH en 7.24, es decir, acidótico. Seguramente este paciente esté con una cetoacidosis diabética. Para confirmar la sospecha clínica, el clínico solicita un panel de anticuerpos para insulina, anti-GAD, anti-insulina, antitirosinfosfatasas IA2 e IA2 beta y el transportador de zinc 8, y estos anticuerpos resultan positivos, lo que nos lleva a concluir que el diagnóstico más probable es diabetes mellitus tipo 1. Luego tenemos el siguiente caso clínico, que consiste en un paciente masculino de 40 años, quien acude a consulta externa por nocturia, es decir, mayor sensación de ir al baño en las noches y visión borrosa. Refiere antecedente familiar de diabetes en ambos padres y el examen físico se evidencia un índice de masa corporal de 32 kilogramos por metro cuadrado. Como refirió la visión borrosa, entonces se le realiza un fondo de ojo en el que se encuentran cambios leves de retinopatía. Se solicitan entonces una glucometría y una hemoglobina A1C por sospecha de diabetes. La glucometría sugiere un resultado de 280 miligramos por decilitro y la hemoglobina A1C resulta 10%. Entonces, seguramente el diagnóstico de este paciente va a ser diabetes mellitus tipo 2. Se recomienda entonces hacer seguimiento para evaluar el riesgo de complicaciones microvasculares y macrovasculares. Dentro de las microvasculares está la retinopatía, que este paciente ya venía refiriendo, o por ejemplo la nefropatía o la neuropatía. Y las complicaciones macrovasculares. Por lo general, al momento del diagnóstico de los pacientes de diabetes tipo 2, la mayoría ya tiene alguna progresión de las complicaciones de la diabetes, entonces es importante acompañar el diagnóstico con la evaluación de estas complicaciones. Finalmente, como conclusión, entonces podemos decir que la diabetes está clasificada en 4 tipos. Tenemos la tipo 1, la tipo 2, la diabetes por causas específicas, como lo menciona la guía, y la diabetes gestacional. Además, la glucosa plasmática en ayunas, el test de tolerancia oral a la glucosa y la hemoglobina A1C son igualmente apropiadas para el diagnóstico de diabetes. Lo que mencionábamos, la guía no sugiere una sobre la otra, sin embargo es importante tener en cuenta la condición, las comorbilidades y el estado en el que se encuentra nuestro paciente para escoger una sobre la otra. Y finalmente hacer una reflexión sobre la importancia del diagnóstico precoz de esta enfermedad, que evitaría significativamente las complicaciones que presentan estos pacientes a largo plazo.
Estas son las referencias que utilizamos. La guía de la ADA 2021, como lo mencionamos, es de público acceso para quien lo desee, está en la página oficial de la asociación, y el Atlas de Diabetes en su 9ª edición también es de público acceso. Muchas gracias por su atención. Los invitamos entonces a que nos sigan en nuestras redes sociales y a que incluyan sus preguntas en el chat. Le doy paso a mi compañero John, quien nos va a compartir brevemente cuáles son las soluciones que Quick tiene para el diagnóstico y el seguimiento de pacientes con diabetes, y posterior a ello daremos respuesta a algunas de las preguntas que nos dejen en el chat. Ahora sí. Qué pena por el impasse, no teníamos audio en el momento. Bueno, vamos a hablar del tema de los analizadores de hemoglobina 1C y hemoglobinopatías. Estos analizadores es con metodología HPLC, cromatografía líquida de alta resolución. Dentro de nuestras acreditaciones, pues contamos con la certificación ISO 27001, Seguridad de la Información, la ISO 9001 del 2015, y nuestro laboratorio QuickLab, que está certificado con ISO 15189, en la cual nos acreditamos ante el ONAC. Dentro de los analizadores de hemoglobina 1C, y como les mencionaba, es por metodología de cromatografía líquida de alta resolución, donde, digamos, cada analizador, digamos, el D10 es de un tiempo de procesamiento de 3 minutos, el Variant 2 Turbo de 96 segundos, el D100 es de 45 segundos, donde un cartucho, el de D10, viene por 400 pruebas, el Variant 2 Turbo viene por 2500 pruebas, el D100 por 10.000 pruebas. El tipo de muestra que utilizamos en nuestros analizadores son de sangre total, donde no necesitan ningún tipo de pretratamiento, ni ningún tipo de predilución. El tamizaje de hemoglobinas realiza separación y determinación del porcentaje relativo de hemoglobinas específicas normales y anormales en sangre total. Algo bien importante que tienen nuestros analizadores es que realizamos la determinación de las hemoglobinopatías más comunes, como son la S, la C, la D y la E. Como le mencionaba, es una metodología que es por cromatografía líquida de alta eficiencia, que es el HPLC, donde están certificadas ante la NGSP y la IFSC. La NGSP, que es el Programa Nacional de Estandarización de la Glicohemoglobina, y la IFSC, que es la Federación Internacional de Química Clínica. En nuestro analizador de 10, la validación es manual, en nuestro Variant 2 Turbo también es manual, pero la gran ventaja de nuestro analizador de 100 es, digamos, es el sistema Advisor integrado, donde los criterios de validación pues, se pueden predeterminar para posteriormente realizar el mismo equipo hace su validación. El manejo de la pantalla en cuanto al D10 es una pantalla táctil. El Variant 2 Turbo pues, trae como accesorio un computador externo, y el D100 también en la pantalla es táctil. Como pueden observar en la imagen, el equipo de 10, el Variant y el D100. La cantidad de muestras en el D10 es 20 muestras en 90 minutos, el Variant 2 Turbo son 40 muestras en 60 minutos y el D100 son 80 muestras en 60 minutos. Como les decía, pues esto es de acuerdo al requerimiento de cada laboratorio y de acuerdo al volumen que maneje cada laboratorio. El otro analizador que manejamos para el tamizaje neonatal es el Variant NBS, que también es por HPLC, donde es cromatografía líquida de alta resolución. Es un equipo para la identificación de hemoglobinas variantes más comunes, como son la F, la S, la C, la D y la E. Es muestras de recién nacidos obtenidas en papel filtro. Viene de hasta 4 placas de 96 pozos por corrida, en un tiempo de ensayo de 3 minutos. El kit de reactivo viene para 1000 pruebas y la estabilidad a bordo es de 30 días. Como mencionaba, la metodología es cromatografía líquida de alta resolución. El método de separación de los componentes de una muestra partiendo de las interacciones entre los componentes y la columna cromatográfica. En el caso específico de HPLC de Bio-Rad, emplea el intercambio iónico. Como nosotros manejamos el tema de los analizadores, pero como les mencioné también, nosotros contamos con nuestro laboratorio. En caso tal de que los laboratorios no cuenten con un volumen significativo, nos pueden remitir las muestras a nuestro laboratorio, a QuickLab. Como les mencionaba, nosotros estamos certificados 15189 2014 ante el ONAC.
Entonces, nuestro laboratorio, las pruebas que tenemos acreditadas actualmente, contamos con el tamizaje de hemoglobinopatías, como les mencionaba, por metodología HPLC, el tamizaje TSH neonatal, que ustedes saben que de acuerdo a la ley 1980, nos refiere que el laboratorio que procese o al laboratorio a donde se remitan estas muestras debe estar acreditado según NTC, que es la 15189 del 2014, ante el ONAC. También realizamos detección y cuantificación de aminoácidos por HPLC y nuestros analizadores también hacemos en nuestro laboratorio la prueba de hemoglobina 1C. Como les mencionaba, también hacemos tamizaje de las hemoglobinas, que son la S, la C, la D y la E. Y la oportunidad de los resultados es de 24 a 72 horas. Entonces acá ya no hay que remitir las muestras al extranjero, que en muchos casos pues hay que remitirlas a laboratorios del exterior. Dentro de las hemoglobinopatías, hemoglobina 1C por HPLC, que es una prueba de hemoglobina 1C certificada ante la NGSP. Nuestro equipo, ellos detectan hemoglobinas variantes, como les mencionaba, que es la S, la C, la D y la E, en sangre total. No hay que destapar el tubo. El sistema de nuestros equipos, ellos mismos atraviesan el tapón del tubo. Es más rápido, más eficiente y preciso. Y lo que les mencionaba, que la oportunidad de los resultados es de 24 a 72 horas. El sistema para tamizaje neonatal con Variant NBS, el sistema Variant NBS es el estándar mundialmente establecido en el tamizaje neonatal automatizado para la enfermedad de células falciformes y otros trastornos de la hemoglobina ASDCE para la identificación de desórdenes de la hemoglobina, portador de hemoglobinas anormales, condición de doble heterocigoto. Y lo que les mencionaba, pues el tema nuestro es la oportunidad, que es de 24 a 72 horas, y es una muestra que se realiza en sangre seca. Entonces, aquí en estos cromatogramas podemos evidenciar que podemos detectar en el Variant NBS la hemoglobina F, la hemoglobina A y la hemoglobina S. Para cualquier requerimiento en cuanto a cualquier tipo de oferta o que quieran revisar cualquier otro de los productos y servicios que manejamos, nosotros aquí están nuestros contactos, nuestras redes sociales, donde pueden contactarnos, con gusto los vamos a atender. A continuación vamos a dar paso a la doctora Valentina para responder las dudas que ustedes a través del chat han generado. Entonces, muchas gracias por su atención. Gracias, John. ¿Puedo hablar un segundo? Entonces, vamos a dar las preguntas. Tenemos aquí algunas. Nos preguntan qué es la NGSP. Una pregunta que me voy a permitir compartir mi pantalla para dar una visualización sobre lo que es la NGSP. Literalmente las siglas corresponden como National Hemoglobin Standardization Program y eso está relacionado con el estudio de CCT que se realizó en 1993. Este estudio fue de los principales pilares que nos evidenció las complicaciones de la población general de diabetes. Una de las características importantes del estudio es que se realizó utilizando hemoglobina C. A partir de estas publicaciones, entonces, se creó esta organización que buscaba estandarizar los resultados de hemoglobina A1C para asegurar una armonización y una estandarización, valga la redundancia, de los resultados. Entonces, bueno, la NGSP ha hecho varios esfuerzos para estandarizar el procesamiento de la hemoglobina A1C y la ADA en su edición del 2010 incluyó la hemoglobina A1C como uno de los criterios diagnósticos para la diabetes, haciendo la aclaración que los métodos que se utilicen para la medición de hemoglobina A1C deben de estar certificados por la NGSP. Entonces, por ejemplo, aquí la organización nos ofrece un contexto sobre lo que es la NGSP y la importancia de la hemoglobina A1C. Tiene una sección donde nos explica los métodos certificados y los laboratorios certificados por la NGSP.
Ahora que la veo nuevamente, es muy grato encontrar que esta lista ha aumentado significativamente. Hay varios de los laboratorios y de los métodos que ya están certificados por la NGSP, es decir, que aseguran una estandarización y una armonización de los resultados de la hemoglobina 1C para que estos sean confiables y clínicamente valiosos para el tratamiento del paciente. Entonces, aquí tenemos la NGSP, en la página web se encuentra mucho más información para que el que quiera indagar más sobre esta organización, explican el método para obtener la certificación. Otra de las preguntas, entonces nos preguntan, teniendo en cuenta que QuickLab tiene acreditada la prueba de hemoglobina 1C, ¿qué significa esta acreditación y qué beneficios tiene para el paciente? Como lo mencionábamos entonces, esto implica que los resultados que emite el laboratorio van a estar estandarizados y van a estar armonizados para ofrecer resultados clínicamente útiles y seguros que van a permitir obtener, pues, definir la conducta clínica para cada paciente. Entonces, nuevamente, como lo mencionamos en el webinar, la Asociación Estadounidense de Diabetes sugiere que los métodos que se utilicen para el diagnóstico de HbA1c estén estandarizados y certificados por la DCCT. Y tenemos aquí otra pregunta. Para el diagnóstico de diabetes gestacional, ¿qué es más recomendable? ¿Hacer la prueba de 1 o de 2 pasos? ¿Y cuál es la razón de que haya prueba de 2 pasos? Entonces, en cuanto a la recomendación, esto va a depender de cada institución, de cada laboratorio. La guía propone estas dos estrategias y base de la importancia de que nos propongan estas dos estrategias es que, por ejemplo, en la estrategia de 2 pasos se inicia con una carga de glucosa menor, con 50 gramos, y es tan solo una medición a la hora. Entonces, la logística de la prueba es mucho más sencilla y mucho más rápida. Luego, si este dato resulta anormal, entonces se sugiere continuar con la prueba, con el siguiente paso. Esta es una de las principales razones por las que existen estas dos diferentes modalidades de diagnóstico para diabetes gestacional. Entonces, la recomendación pues va a depender de las condiciones de cada laboratorio. Sí, y pues muchas gracias por su atención, muchas gracias por su participación. El resto de las preguntas entonces las van a poder encontrar en nuestra página web junto con las memorias de este webinar. Ingresan a www.quick.com.com, se registran como usuarios y en la parte superior derecha van a encontrar una sección de webinars. En los siguientes días cargaremos las memorias adjunto con un documento con las respuestas de las preguntas que nos alcanzaron a responder. Muchas gracias a todos y les recomendamos entonces responder el formulario para la generación de los certificados de participación y los esperamos en nuestro próximo webinar. Feliz tarde.